David, vámonos de corresponsal a corresponsal. Quiero saludar con muchísimo gusto al corresponsal de Sin Censura en la conferencia mañanera, al doctor Hans Salazar, quien también nos tiene su reporte precisamente sobre esa conferencia. Hans, muy buenos días. Buenos días, estimado Toño, muy buenos días. Sí, efectivamente estamos aquí saliendo del Palacio Nacional. El día de hoy el presidente López Obrador, pues entre otros temas tocó lo de la situación de Morena, desde las encuestas y todo lo que ha estado girando en torno a este relevo que se volvió un conflicto y que lo vemos día a día, que pues se arrecia, se demandan y bueno, se acusan, por supuesto. Dice que pues debe de haber pues más madurez. Comentó y recordó que a él le tocó como dirigente de partido resolver a través de encuestas. Él defiende mucho las encuestas. Dice el presidente que no hay mejor forma de pues resolver este momento sino que por medio de encuestas, pues obviamente pues en el entendido de que unas encuestas bien hechas, porque ya sabes que también el presidente ha acusado a varias que están cuchareadas, él le llama, que están alteradas, y pues él dice que está bien todo esto, que hay que defenderlas, y puso como ejemplo incluso cuando él se midió en torno a encuestas junto con Marcelo Ebrard, y que él tuvo ese nivel de haber pues aceptado que el presidente en ese entonces, el candidato López Obrador, precandidato López Obrador, estaba arriba. Así de que puso ese ejemplo y dijo, el dirigente no se debe manipular, debe de seguir y debe de respetar. Así de que también aprovecho este tema de este comentario para hacer referencia también a pregunta expresa, obviamente, del Tribunal Electoral del Poder Judicial, de lo de ayer resolvió con respecto a México Libre, que ya sabemos cuál fue la situación, ya sabemos cuál fue el resultado final, que ha causado mucha polémica, por lo menos en las acusaciones, incluso que se le hacen al presidente, y él dice que en torno a este tema, pues que pues ya se resolvió. Le preguntaron que pues él qué decía, si había tenido algo que ver en esto, y dijo, yo no tengo palomas mensajeras, ni halcones, no mando mensajes para que hablen a mi nombre. Entonces, pues eso fue lo que respondió, y también hizo referencia a un análisis comparativo de Intelite, es una empresa que hace estas mediciones respecto a los medios. Esta medición se hizo en los dos, el comparativo con Calderón, Peña Nieto y este gobierno en el que estamos, que encabeza López Obrador, el presidente López Obrador, en torno a cómo se han comportado los medios respecto a los gobiernos. Y bueno, pues hizo toda una referencia de cómo la mayoría ha ido en contra, los medios tradicionales en contra del gobierno, y pues ha sido duramente criticado. Obviamente pues una cosa tiene que ver con las notas, los artículos, pero también con las columnas. Entonces dio toda una referencia, no amplió muchísimo, pero sí varias láminas se expusieron ahí mismo en la conferencia. Y por último quisiera comentar el tema de los fideicomisos. Nuevamente él hace referencia a que él recuerda, dice, el caso de Josefina Vázquez Mota, que ahora está en contra de esta desaparición, y que ya hemos visto pues una defensa férrea por parte del presidente de este saqueo que se llevaba a cabo en esta corrupción rampante de la que acusa el presidente. Y dice, pues Vázquez Mota, hoy senadora, pues no dice nada cuando recibió los cerca de 1,000 millones de pesos en el sexenio pasado para una fundación de apoyo a migrantes, y nunca se supo cómo se usaron esos recursos. Así lo comentó el presidente respecto a estos fideicomisos, citando a la propia senadora cuando recibió esta cantidad enorme de dinero en el sexenio pasado. Muchos dicen que fue parte de un pago, ¿no?, que se le dio por haber pues aceptado el triunfo en ese entonces de Peña Nieto,
ella había quedado en tercer lugar, en un lejano tercer lugar, a pesar de que el gobierno era panista, pues sabemos que la calificación era sumamente negativa, estaba Calderón como presidente. Así es que estos son los temas centrales que pudiera yo comentar, mi querido Toño. Y fíjate, hace rato platicábamos, doctor, de cómo es que es fundamental que por fin se le pueda dar una opción oficial a esto que ocurre con Josefina Vázquez Mota, con lo que tú cierras, el ejemplo que da el presidente para hablar de sus fideicomisos. Este fue un fondo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Josefina Vázquez Mota con José Antonio Mid, no se nos olviden los nombres, en el sexenio pasado obtiene un fondo precisamente vía fideicomisos de aproximadamente 1,000 millones de pesos, dizque para ayudarnos a nosotros los paisanos en los Estados Unidos. Yo te voy a decir que muchos paisanos que yo conozco aquí en Estados Unidos se rieron de ella y se rieron de esta situación de decir, bueno, pero pues nosotros somos los que mandamos el apoyo, nosotros somos los que mandamos el dinero, no necesitamos a un apoyo, pero bueno, gracias, bienvenido. Ese dinero nunca llegó. Aquí en Sin Censura, Vicente Serrano, nuestro compañero y amigo, le cuestiona a Josefina Vázquez Mota sobre este dinero y ella nos asegura que va a regresar a dar cuentas claras. Nunca regresó. Pasaron los años y no ha regresado. La seguimos esperando. Y este es un tema, en definitiva, que tendría que haber sido aderezado desde el principio por el gobierno federal, obviamente por el gobierno de Enrique Peña Nieto, que no hizo algo al respecto, y ahora por fin lo menciona el presidente López Obrador en el Foro Máximo, así le llamo yo, el foro en el que pues tenemos ahí a toda la gente, a las millones de personas escuchando, para saber que en efecto, pues esta señora y su partido se hicieron como el tío Lolo con esa lana. ¿Dónde quedó esa lana? Pues nadie sabe, doctor. Así es, y pues la verdad es que va a poner bastantes ejemplos seguramente el presidente. Ya escuchábamos toda esta corrupción, por ejemplo, de una empresa que se relacionaba con García Luna, y hay muchas cosas debajo de todos estos fideicomisos. Yo creo que en próximos días, además así lo ha dicho el presidente, va a estar transparentando estos resultados. Recordemos que en este momento pues se encuentran en revisión, ya ha dicho algunos temas de sector, de qué tipo de sector y qué funcionarios son, entre ellos la directora de CONACYT, entre ellos el propio director de Canal 11, en fin, varios temas, y yo creo que va a dar para mucho porque ellos siguen bastante molestos. Incluso recordemos la controversia constitucional que han interpuesto los gobernadores. Yo creo que todo esto, por supuesto, tiene que ver, uno, con el dinero, y dos, asociado a qué es lo que veremos el próximo año en el tema electoral, porque, digo, no habría que ser muy adivino para darnos una idea de que este dinero también tuviera algo que ver con las elecciones, con la compra de voto, con la manipulación, que pues ya estábamos acostumbrados a ver, a aguantar, porque la autoridad pues nomás no hacía nada al respecto. Hemos visto tantas cosas, nos hemos mal acostumbrado a esta corrupción, a esta manipulación, a estos fraudes, pero ahora con este corte tan de tajo de tantos miles y miles y miles de millones, híjole, pronóstico reservado, mi querido Toño, a ver qué vemos en estos próximos meses, el próximo año, concretamente de aquí a las elecciones que se llevarán a cabo, las famosas elecciones federales intermedias, para pues la reconfiguración, nuevamente la elección, principalmente en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con esta aprobación de leyes, aprobación de iniciativas por parte del Legislativo Federal, mi querido Toño. Así es, un tema extremadamente controvertido que nosotros seguiremos tratando con ustedes aquí en Sin Censura. Doctor Hans Salazar, ¿qué te parece si nos compartes tus redes sociales, tu canal, para que la gente te busque, para que la gente se ponga en contacto contigo en tus redes sociales? Claro que sí, mi querido Toño, muchas gracias. Pues estamos en Twitter como @Hans2412, Hans Salazar en Facebook, Hans Salazar Oficial en YouTube y hansdigital.mx, la plataforma en la que estamos involucrados, un colectivo de compañeros, compañeras, para llevar noticias a través de el internet, a través de pues la lectura, para que estén bien informados, mi querido Toño. Excelente jueves,
ya casi termina la semana, ha sido una semana igualmente de muchas noticias como hemos estado acostumbrados desde el foro principal que tú le dices, que finalmente así lo es para este país, para este escenario, y que de muchas formas han querido minimizarlo o incluso acallarlo, pero afortunadamente, creo yo, pues no se ha logrado, porque yo creo que la información y la libertad de expresión de lo que luego enfrente quieren presumir, pues a veces no están de acuerdo cuando no les conviene, mi querido Toñito. Así es, así es. Ellos se quedarán callados y nosotros seguiremos hablando de esa verdad con justicia. Pues muchas gracias, doctor Hans Salazar. Estamos muy en contacto, especialmente en estos días tan noticiosos y tan fuertes para esa verdad con justicia. Y bueno, pues ahora que terminamos con el doctor Hans